Ah, Hola, hola, buenas noches, tardes, noches. Estoy muy contenta hoy de recibirlas aquí en esta segunda clase de Reset 10 días de M-Life. Y hoy es un día súper especial porque tenemos un tema increíble de mis preferidos, de los que más me gustan, porque vamos a hablar de nuestros mejores amigos, los microorganismos. Esta clase va a ser Esta clase es sumamente especial porque el hablar de microorganismos para mí es hablar del universo y ustedes lo van a ver ahorita y van a darse cuenta de cómo hemos vivido ajenos a este universo que nos interpenetra, con el que estamos interactuando día y noche todo el tiempo, todo nuestro cuerpo, con todo lo que nos rodea. Y es de verdad un universo increíble, muy impresionante. Es muy importante esta clase dentro del el reset de 10 días y en general de todos los detox de M-Life, porque los microorganismos van a venir a jugar un papel fundamental en todos los detox que hacemos y pues porque tienen un papel fundamental en nuestra salud en general. Así que por eso la importancia de esta clase. Qué bueno que están aquí. De todas maneras, saben que la clase se va a quedar grabada en YouTube. Más tarde les comparto el link en el grupo de WhatsApp para que puedan consultarlo después. Y al final, como siempre, pues sus dudas serán bienvenidas. Vamos a dar el inicio a la clase. Les voy a compartir pantalla. Todos me conocen, soy María Rodríguez, fundadora de MLife, la marca de suplementos vivos que están siendo un boom porque están cambiando la conciencia de la salud. Es la nueva medicina. Desde mi percepción y desde mi creación, así la veo porque nos están ayudando a regenerar desde adentro. Y con la ayuda de los detox, de las desintoxicaciones periódicas que hacemos, siempre estamos promoviendo la regeneración celular, porque una salud plena solamente se consigue en este tiempo eliminando la información patógena que hemos acumulado durante años en nuestro organismo para reprogramar y meter la información correcta para resetear. Por eso la palabra reset, 10 días. Y en estos 10 días, bueno, vamos a tener resultados increíbles, a pesar de que parece que es poquito tiempo, no lo es. Nuestro cuerpo tiene una capacidad impresionante de regeneración y ustedes lo van a sentir en su propio cuerpo. Así que bueno, pues voy a empezar a compartirles pantalla para empezar a darles esta presentación y espero que les deje algo muy, muy grande en sus vidas, les aporte algo, pues algo muy, muy importante como lo hizo para mí el descubrir este universo que existe dentro de nosotros, el universo de los microorganismos. Entonces, explorando el universo dentro de nosotros, vamos a ver que avance. Ahí está. Bueno, la microbiota humana es clave para la salud física, mental y emocional. En este recorrido, el día de hoy vamos a aprender cómo vamos a cuidarla y cuál es su impacto en nuestra vida diaria. Eh, ¿Por qué tiene que ver con todos nuestros aspectos? Es muy interesante. No lo podríamos creer si nos lo hubieran dicho esto hace, no sé, 30 años siquiera, 50 años, bueno. Eh, ¿Por qué? Porque es tan crucial y tiene que ver en todos los procesos de nuestro organismo que de verdad es sorprendente. Y si no estuviera ya comprobado científicamente como lo está, sería muy difícil de creer cómo tienen que ver inclusive en lo que pensamos. Entonces, ¿dónde surge esto, no? ¿Desde cuándo empiezan las investigaciones en este orden? Porque antes se creía, antes de Luis Pasteur, se creía pues que era cosa de magia, que era cosa de brujería, que las personas se enfermaban porque pues algún demonio se les metía adentro.
Eso era lo que pensaban en esas épocas, hasta que se empiezan a hacer estudios y empiezan a tener ideas acerca de, bueno, y si fuera algo que está dentro de nosotros, pero que no lo podemos ver. Y empezaron a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y bueno, los primeros estudios se hicieron en el siglo XIX por Pasteur y Koch, y en el siglo XXI ya se hacen avances mucho más grandes porque ya tienen microscopios más potentes y tienen ya esta tecnología de secuenciación genética que les permite ver la maravilla. O sea, tenemos genes dentro de nuestras células que no son humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la microbiota habita en todo nuestro sistema y tiene sus propios genes. Las bacterias tienen sus propios genes. Entonces, es muy interesante ver cómo ha avanzado esto hasta hoy. En realidad, se sabe prácticamente nada de los microorganismos. O sea, lo que hemos llegado a descubrir con la ciencia es un avance gigantesco. Sin embargo, yo creo que se ha descubierto, no sé, ni siquiera el 50%. O sea, yo creo que mucho menos del 50% de tantos que existen. Hay enfermedades aún que se están investigando porque no se conoce la fuente y muy seguramente los científicos pronostican que es algún tipo de bacteria que todavía no conocemos, que todavía no tiene un nombre. Entonces sí es sumamente interesante. En sí, la microbiota es el conjunto de microorganismos que existen en nuestro cuerpo. Principalmente están en nuestro intestino, pero están en nuestras pestañas, en nuestros ojos, en las uñas, en el pelo, en la piel, en cada órgano. Antes se pensaba que, por ejemplo, un bebé dentro del útero estaba estéril, era completamente estéril, y que el líquido amniótico era absolutamente estéril, cosa que también se ha comprobado hoy que no, los bebés conviven con los microorganismos desde el vientre materno. Todos estos microorganismos, bueno, hay cuatro principales que se dividen en bacterias, virus, hongos y arqueas. Las arqueas son como que los más ancestrales y por lo regular no son tan buenos amigos, pero están viviendo en una simbiosis, lo que hace que si se mantiene la microbiota en un equilibrio correcto, todos estos son importantes, estos organismos son importantes que estén, todo existe en el universo por algo, todo tiene una función. El problema es cuando se sale del equilibrio, cuando se sale de control. ¿Qué hacen por nosotros estas bacterias, estos microorganismos? Cada uno, como decíamos, tiene su función. Las bacterias digieren los alimentos y producen vitaminas. Todas van a estar trabajando en descomponer los alimentos que nosotros nos comemos. Las bacterias están en nuestro tracto digestivo, en todos lados están, y todas están haciendo su función. Entonces, ellos comen lo que nosotros ingerimos también y lo transforman. Lo van a producir en vitaminas, también lo producen en ácidos grasos, también nos ayudan a elaborar estos ácidos grasos. Ayudan al hígado de una manera increíble a procesar los alimentos y a producir estos ácidos grasos de cadena corta que son tan importantes en nuestro proceso y a nivel mental y en todas nuestras funciones. Los virus regulan las bacterias dañinas. Los virus juegan un papel bien importante y muchas veces los tenemos mal catalogados por la información que existe hoy en día acerca de los virus. Hoy es la palabra virus y ¡ah! No. ¿Por qué? Pues porque nos han metido la información de que son dañinos cuando es al contrario, o sea, nos ayudan realmente a regular a los patógenos. Es cierto que hay muchos que son dañinos, pero son los menos. Y si ellos viven en un entorno equilibrado, si viven en un entorno eh, apropiado, no se van a salir de control y van a estar haciendo lo que tienen que hacer de manera sana, de manera natural.
Los hongos van a contribuir al equilibrio de todo el ecosistema, como por ejemplo, seguramente conocen este hongo cándida, ¿no? Que es tan importante para nuestra digestión, nos ayuda muchísimo, pero en este tiempo, con todos los alimentos procesados, con todos los alimentos que no necesita realmente nuestro cuerpo, sino que comemos por antojo, papas fritas, pasteles, donas, panqués, galletas, refrescos, hamburguesas, todos estos alimentos procesados, ¿qué están haciendo? Que le están dando más acidez al cuerpo del que el cuerpo necesita y del que el cuerpo puede soportar. Entonces, la cándida, que es en realidad un hongo tan increíble y me atrevo a decir que está muy inteligente porque ha aprendido a camuflarse para que nuestro sistema inmunológico no lo detecte y no lo ataque. Entonces se vuelve una amenaza porque se sale de control, porque empieza a crecer y empieza a crear colonias que habitan dentro de nosotros y que nos empiezan a causar muchos problemas por la acidez que provocan, se alimentan de, usan como su fuente de poder, por decirlo así, a los metales pesados. Los metales pesados que nosotros consumimos en el agua, en los pescados grandes, en fin, los respiramos, están por todas partes, ¿no? Y entonces estos metales pesados, las colonias de cándidas que se empiezan a anidar y a crecer, hacen como unas burbujas, unas colonias de burbujas. Eh, y cuando van pasando esas micropartículas de metales pesados, ¿qué hacen? Los atrapan dentro de su campo magnético para utilizarlos como fuente de poder y estarse alimentando de esa acidez, de esa energía. Y entonces nos sueltan los metales pesados y nosotros no nos podemos desprender de ellos y se genera un ciclo degenerativo de acidez. Y también por todos los desechos que emanan de estas bacterias tóxicas y hongos. Las arqueas también nos van a ayudar en la digestión de los alimentos, sobre todo de los más difíciles. Juegan un papel súper importante, pero como digo, si se nos salen de control por el tipo de alimentación, bueno, pues vamos a tener muchos problemas, porque las bacterias, los virus, los hongos son nuestros amigos, pero tenemos que aprender a convivir con ellos y saber cómo darles de comer para que estén trabajando para nosotros y no en contra de nosotros. Entonces, la microbiota Ujú. intestinal, como ven, pues influye en todos nuestros procesos y esto es algo muy interesante que a mí me gusta mucho hablar acerca de cómo se producen los neurotransmisores en el intestino. Esto es muy complejo porque el cerebro y el intestino están directamente conectados por un nervio que se llama nervio vago. Este nervio vago tiene ramificaciones por todo nuestro cuerpo, pero existe un eje que nos conecta directamente cerebro con intestino y intestino con el cerebro. Este es uno de los ejes principales. No es el único, dado que el intestino está interconectado con todos los sistemas y con todos nuestros órganos. Pero aquí juega un papel muy importante porque al producir el intestino serotonina, melatonina, dopamina, que son todos esos neurotransmisores que el cerebro va a procesar, no pueden entrar al cerebro. Para que entren estos neurotransmisores al cerebro, bueno, eso no es posible. Sin embargo, provocan la producción de estos neurotransmisores para que nuestras emociones, nuestra memoria, nuestro comportamiento, incluso nuestro pensamiento esté bien dirigido. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una microbiota en disbiosis, o sea, que no está equilibrada? Los microorganismos, las bacterias, tienen una capacidad increíble de conseguir lo que necesitan para seguir existiendo. O sea, están ellos en una existencia. Si incrementan en desequilibrio la cantidad de estas bacterias, entonces
va a haber, como comentaba anteriormente, demasiada acidez en nuestro sistema y esa acidez va a causar que también nuestro cerebro no reciba la información que necesita para producir todos los elementos que necesitamos y entonces va a suceder que va a empezar el cerebro a producir neuroquímicos dañinos. Ujú. Como es en este caso el incremento de la producción de, de esta hormona. Se me fue el nombre en este momento, caramba. Pero bueno, ahorita se los comento bien, que es la causante de provocar una acidez cada vez más alta, cada vez más alta, cada vez más alta. Y entonces esa acidez se les llaman los neuroquímicos del estrés, porque son provocados por un estado de estrés latente, que como veíamos en la clase anterior, estos químicos alteran la función del cerebro manteniendo el sistema simpático siempre en funcionamiento, siempre en funcionamiento. Nuestro cerebro tiene dos principales ejes y entonces es el simpático y el parasimpático. El parasimpático es esta parte de nuestro cerebro que nos ayuda a estar tranquilos, relajados, a manejar y mantener controlado el estrés. Pero dado todos los problemas, como lo habíamos visto antes, el sistema simpático es el que siempre está activado y siempre nos está provocando acidez y nos está provocando esa hiperactividad, causando muchos trastornos en nuestro sistema. Son nuestros amigos, sin embargo, quieren eliminarlos. Esto lo vimos en las temporadas de pandemia. Vimos cómo el ataque tan descomunal a las bacterias, antibióticos por todos lados, desinfectantes, guantes y la gente con cubrebocas, todo se declara una guerra a los microorganismos cuando realmente no nos damos cuenta de que si tenemos éxito en exterminarlos, nos estaríamos exterminando a nosotros mismos. A menos microorganismos tengo en mi sistema, más se debilita mi sistema inmunológico, más se debilita todo mi funcionamiento de todos mis órganos y todas mis capacidades vitales. Lo que tenemos que hacer es promover los ámbitos necesarios para que proliferen los microorganismos buenos y mantengan a raya y en equilibrio a los patógenos. Se declaró una bacterofobia, como lo veíamos por este exceso de higiene, el abuso de antibacteriales, la gente estaba encerrada en sus casas, entonces no nos daba sol, deficiencia de vitamina D, exceso de alimentos procesados, mucho cloro por todos lados, flúor, inclusive en las tiendas cuando avisaron que se iba a cerrar y que no íbamos a poder hacer compras, la gente corrió a las tiendas, a los supermercados y lo que se vaciaban eran el cloro, estos herbicidas, fungicidas, estas cosas que se echaban con spray y galletas, enlatados, sobre todo, ¿sí? Hubo una demanda tremenda de esto. Y entonces, ¿qué hacíamos? Matábamos a los microorganismos y alimentábamos a los patógenos con ese alimento procesado que le estábamos dando. Entonces, nosotros mismos, sin darnos cuenta, y obviamente inconscientemente, incrementamos la potencia de las bacterias patógenas, de los virus patógenos, y creamos pues una situación bastante difícil, aparte porque el miedo también es una fuente de alimento, eh, ya como veíamos también en la clase pasada, de baja frecuencia. Y esta baja frecuencia pues va a alimentar a las bacterias patógenas principalmente. Entonces tenemos influencias externas e internas. ¿Cuáles son estas? La contaminación ambiental está contaminado el planeta entero por todos lados. Está contaminado los mares, los ríos, el agua, el aire. eh,
está contaminados los alimentos y sobre todo, por ejemplo, decimos, voy a ser vegetariano y ya no voy a comer carne. Las plantas también están contaminadas porque las riegan con aguas negras. Los suelos están muy cansados de tanta explotación para producir alimento para ganado. Entonces, bueno, hay un ciclo destructivo muy intenso que tenemos que ser más conscientes de que existe, ¿no? eh, Estamos dándole una información contraria a nuestro cuerpo de lo que es su propia naturaleza. Si las bacterias que viven en simbiosis en el intestino grueso trabajan en conjunto en una simbiosis que es esto, trabajar los unos para los otros y los otros para los unos para que todos podamos coexistir en un ambiente sano y en un ambiente equilibrado. Esto es lo que se le llama simbiosis. Si nosotros hacemos lo contrario a esta naturaleza, entonces vamos a crear muchas situaciones degenerativas en nuestro organismo y una de las principales y de las que actualmente son uno de los más grandes problemas de la sociedad y que la misma sociedad lo desconoce es el intestino permeable. ¿Qué es esto de intestino permeable? Yo cuando lo escuché por primera vez sí me sorprendió muchísimo porque es increíble que podamos estar, el 50% se supone de la población a nivel mundial tiene este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos ahí en la imagen es una imagen de un intestino sano. Y si ven, pues están las puertecitas, así como pestañitas en el intestino. ¿Y qué pasa cuando empezamos a comer excesos de lo que ya habíamos hablado antes? Pues el intestino se empieza a dañar y se empieza a perforar. Esto quiere decir que las células de intestino se abren más de lo que debieran y entonces la capacidad de filtrar lo que no es bueno, pues se pierde y pueden entrar al intestino delgado bacterias que no deben de estar ahí. También pasan pedazos de pan o el puro, la proteína del pan, que es el gluten, que no podemos digerir, o el mercurio que comemos pues en los pescados grandes, como lo decíamos. ¿Y qué es lo que incrementa esta permeabilidad? El estrés. Entonces, el estrés es uno de los principales factores que provoca que la disbiosis se haga más poderosa. Entonces, esa disbiosis cada vez va creciendo, va creciendo. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay un equilibrio entre bacterias buenas y malas o sanas y patógenas, sino que van en incremento las patógenas. Empiezan a dañar las paredes intestinales, se empieza a crear esta permeabilidad intestinal, sigue el estrés, siguen los eh, químicos que segrega el cerebro de acidez y entonces lo que sucede al final es que nuestra salud intestinal se ve seriamente, seriamente deteriorada. Eh, Todas las enfermedades que conocemos como SIBO, que pareciera de moda, el SIBO es un incremento de bacterias patógenas en el intestino delgado, lo cual no tendría por qué estar sucediendo. Y si nosotros nos preguntamos acerca de enfermedades crónico-degenerativas, como pues el Parkinson, las enfermedades de la tiroides, enfermedades como el mismo SIBO, todas, la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas tienen algo en común y es la misma cosa, la disbiosis y la permeabilidad intestinal. Entonces son cosas que se han estado descubriendo por la ciencia gradualmente y están llegando a descubrimientos impresionantes que nos está obligando, porque esto ya es realmente una obligación, que el ser humano, después de verse en una situación de salud muy crítica, tiene que cambiar a una alimentación consciente. Tiene que.
cuando debería de ser nuestra forma natural de comer, ¿sí? Cuando no, esto no debería pasar. Entonces, lo que estamos promoviendo es una idea de prevención, es no esperar a que el sufrimiento llegue, no esperar a que el dolor llegue. Podemos cambiarlo antes, podemos aprender a predecir el futuro. Podemos, si tenemos el conocimiento suficiente, podemos cambiar el futuro. Eh, Al intestino se le conoce también como segundo cerebro, por lo mismo que les comentaba antes. La información fluye a través del nervio vago, del intestino al cerebro y del cerebro al intestino de una manera perfecta. Este segundo cerebro se le llama sistema nervioso entérico. Tiene más de 100 millones de neuronas y se está comunicando constantemente. Entonces podemos entender esto. Tiene conciencia propia, tiene una inteligencia propia y todos viven y se comunican en tiempo real de una manera impresionante. Existe una comunicación interna de todos esos genes no humanos que están dentro de nosotros que se están comunicando y a más perfecto puedo yo mantener su hábitat, mejor van a servirme para mi salud y mi bienestar. Entonces, aquí tenemos el tracto digestivo intestinal completito. Este canal, como lo ven, está todo interconectado. Eh, este sistema de órganos está encargado de la ingestión, la digestión, la absorción y la excreción de los alimentos. Va a pasar por todo ese canal. Nuestro intestino delgado mide de 5 a 7 metros y pesa 2 kilos aproximadamente. Es impresionante ver un intestino solo, dice, mide 200 metros cuadrados, es que es una locura, es enorme. Los 200 gramos de microbiota que contiene dentro este intestino abarca más o menos 100.000 millones de microorganismos. Es un universo completamente dentro de nosotros. Y solamente estamos hablando de la microbiota intestinal, sin contar el resto de nuestro cuerpo, como la piel, que es nuestro órgano más grande y donde por supuesto está habitado por microorganismos. ¿Cuáles son estos microorganismos que habitan nuestra microbiota? Principalmente está poblada por dos que se conocen como firmicutes, que tienen la característica de, por eso se llama firmi, porque tienen una pared muy resistente. Esta pared resistente, pues obviamente les permite tener a ellos una mayor resistencia para habitar nuestro organismo. Son 65% y los bacteroidetes son 23%. Las actinobacterias únicamente un 5%, pero todos son necesarios para nuestra vida. Entonces, entre bacterias, hongos, levaduras y virus, tenemos 100.000 millones de bacterias, de 500 a 1.000 especies diferentes. Eso es algo increíble. 10 veces más microorganismos intestinales que células formadoras de tejido en nuestro cuerpo. Esto ya nos permite ver que, obviamente, si existen tantos genes no humanos dentro de mí tienen que tener una función sumamente importante en mi vida y en mi desempeño. Y a más consciente sea yo de esto y más responsablemente provoque su bienestar, mejor voy a estar yo misma. Porque me encanta esta frase, para saber existir es necesario entender la existencia. ¿Y cómo obtenemos la microbiota? ¿Cómo llega a nosotros la microbiota? Y esto es muy hermoso, un poquito de lo que les hablaba hace rato. Desde el vientre de nuestra madre estamos llenos de bacterias, nos acompañan todo el tiempo. Esto ya se ha comprobado científicamente. Pero bueno, principalmente en el momento del parto,
Cuando el bebé sale por el canal natural de nacimiento, pues se va a poblar de todas las bacterias de la madre al salir por su conducto natural. Cuando los bebés no salen por este canal, sino que les hacen una cesárea, lo más importante es que se tome con una gasa líquido del canal de la madre para bañar a todo el bebé en ese momento eh, con estos microorganismos. No bañarlo, sino inmediatamente dárselo a su madre a que empiece a comer de ella. Incluso no bañarlo en días, porque la capa que lo recubre está llena de microorganismos y lo están informando y lo están alimentando también. Luego lo va a recibir de la leche, pero bueno, pues desde ahí, si alguien nació con cesárea y no tuvo esta oportunidad, muy probablemente son las personas que ya de grandes tienen muchos problemas de salud, que no saben cuál es la fuente. Sin embargo, bueno, es muy probable que sea esta. ¿Y cómo vamos a lograr equilibrar esta maravilla? ¿Cómo vamos a lograr en saber que en nuestro cuerpo exista este equilibrio? Pues vamos a entender primeramente qué es la fermentación y cómo hacen las bacterias esta maravilla que hacen por nosotros. Es a través de la fermentación. Es un proceso alquímico porque transforman, van a transformar, que amplifican la luz que tienen los alimentos de una manera natural. Eh, a través de las bacterias, se van a transformar en bacterias ácido-lácticas. Esto quiere decir que van a crear una acidez del 3,5 de pH, de potencial de hidrógeno. ¿Para qué? Para que puedan llegar vivas al intestino, necesitan tener el mismo pH que nuestro estómago, que el ácido clorhídrico que tenemos dentro del estómago. Si no tienen ese pH, pues entonces se van a quedar hasta ahí, hasta el estómago, y no van a poder llegar vivas hasta el intestino. Entonces, es muy importante que para que lo que hagan este proceso alquímico transformen en luz los alimentos, en antioxidantes y en enzimas, en sí, en vida. Y esa vida se va a manifestar en nosotros en energía, en buen sueño, en alegría, en felicidad. ¿Por qué? Pues porque todos estos neurotransmisores que están generando están haciendo su función de manera correcta en conexión con el cerebro. Entonces, los beneficios de los probióticos, que es el nombre que hoy en día reciben los microorganismos del intestino, bueno, pues lo que hacen al transformar los alimentos es producir estos metabolitos, los que le comentaba antes, que son estos ácidos grasos de cadena corta que mejoran la salud intestinal y tienen muchas propiedades. Mejoran esta salud intestinal, refuerzan el sistema inmunológico, hacen que los nutrientes tengan mayor biodisponibilidad y nos aportan en conjunto pues toda esta salud mental para vivir en equilibrio, en armonía, sin estrés, con tranquilidad. Y así que bueno, las recomendaciones para lograr esto son muy importantes. Todas estas recomendaciones son vitales para que las llevemos a cabo diario como parte de nuestra vida. Y por eso Reset 10 nos ayuda a, en estos 10 días, empezar a cambiar la información de nuestro sistema, pero es importante que nos demos cuenta de la trascendencia que todo esto va a tener en nuestro cuerpo y lo mantengamos como hábitos en nuestra vida. Entonces, el pasar el tiempo en la naturaleza, vital. Al menos procuren, por favor, descalzarse diariamente unos minutos, estar en el jardín o ir al parque y estar en contacto con la tierra, que nos den los rayos del sol en una playerita sin mangas, que nos den la mayor parte de nuestro cuerpo, la mayor cantidad de tiempo que podamos, pero sobre todo muy en la mañana.
¿no? Incluir los alimentos ricos en fibras, frutas, cereales integrales, como los alimentos que tienen en su reto, en su reset de 10 días. Muy importante, el ejercicio diario físico. Como siempre digo, el ejercicio no se negocia, no hay manera de decir, ay, es que tuve junta, es que no, pero o sea, llegaste a tu casa y cuando llegas a tu casa lo puedes hacer, o no sé, o sea, tenemos que encontrarlos por lo menos 15 minutos para poder hacer un ejercicio físico de bajo grado. O sea, ya están de moda los ejercicios de pared que son buenísimos, que son ejercicios con tu propio peso, el yoga, el pilates. Son ejercicios que si no queremos hacer ejercicios de alta intensidad no es necesario, pero sí es importante ejercitar nuestro cuerpo y incorporar alimentos fermentados. Es importante que aprendamos a fermentar, pues todos los vegetales prácticamente se pueden fermentar, pero el hacer chucrut es muy recomendable, las zanahorias fermentadas, los pepinillos, en fin, o sea, el kefir, los yogurts, y hay una cantidad enorme de alimentos fermentados. Les comparto que tengo una sobrina que la acaban de quitar la vesícula y se acercó a mí para que le ayudara porque tomaba agua, vomitaba, se comía una manzana y la vomitaba, si comía vino, lo vomitaba, se sentía sumamente mal, se deshidrató también por no tomar agua. Soy un perrito por ahí, ¿podrían apagar su micrófono? Mil gracias. Y bueno, estuvo así, se fue de viaje y iba sintiéndose súper mal en el avión. Me escribió, tía, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Ya no puedo más. Le mandé Probiotec, que es el bote que vieron en la diapositiva anterior, que son nuestros probióticos líquidos fermentados que tienen un alto potencial de regeneración de la microbiota intestinal. Se tomó dos tomas. O sea, entre ayer y hoy 15 mililitros en la mañana, 15 mililitros en la noche y 15 mililitros en la mañana otra vez. Me dice, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, me siento bien. O sea, comía con miedo y sin embargo me cayó muy bien. Porque es que pareciera mágico, pero no lo es. O sea, lo que pasa es que tiene un efecto real inmediato. Y entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar la información de nuestra microbiota, de nuestro intestino, todo se transforma y todas las enfermedades y dolencias que parecía que no tenían cura, vemos cómo se empiezan a transformar. Todo está en los hábitos. Lo que pasa es que se nos olvidó. Todo esto es como deberíamos de vivir siempre y así vivíamos antes, pero se nos olvidó. Y entonces quisimos adoptar los nuevos alimentos y quisimos adoptar las informaciones nuevas que nos llegaron y nos hicimos de una alimentación que no es nuestra, que no es natural. Y bueno, los resultados están pues a la orden del día. Entonces, el regresar, el revertir todo esto, regresar a la esencia, regresar a lo que somos, regresar a nuestra alimentación básica y natural, limpia. No tenemos que ser ni vegetarianos, ni veganos, ni nada. O sea, no nos pongamos etiquetas. Simplemente alimentémonos de manera consciente y integremos en nuestra alimentación alimentos naturales, frutas, verduras, pescados, cereales integrales, vivos. Germinemos nuestras semillas, tomemos agua estructurada, caminemos en el sol, hagamos ejercicio y van a ver nuestro cuerpo solito, solito va a empezar a recordar y ustedes van a empezar a ver esta transformación en ustedes mismas. A través de la luz cambiamos la información patógena en nuestro sistema. La luz es nuestro origen y es el elemento que nos llevará a la transformación de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestra conciencia. Somos un universo en simbiosis. Al cuidar nuestra microbiota, cuidamos de nuestro cuerpo, mente y espíritu, porque la microbiota no solo es la base de una salud duradera,
es también la base de una conexión más profunda con el universo. Muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir pantalla y les agradezco muchísimo. Aquí están mis redes sociales. Les agradezco si me quieren seguir, pues sería un placer estar en contacto por todas esas vías también. Muchas gracias. Voy a